Vamos a dividir los temas porque la elección del secretario, que tiene un procedimiento reglado en la ley y después en el reglamento interno de la Asamblea, en donde obligan a unos pasos específicos. La función de elegir secretario, como la función de elegir el contralor, como la función de elegir la mesa directiva, y vamos hablando en macro, fue una decisión que la ley le reservó a la plenaria de la corporación. Porque en lo que se conoce como la desconcentración de funciones o la delegación de funciones en otros casos, pero no vamos a meternos en esas honduras para no confundir a la audiencia, que no sean abogados y que no conozcan el tema. La Asamblea del Magdalena decidió, la Asamblea, por medio de su reglamento interno, delegar la función o el procedimiento, no la función, delegar el procedimiento de escogencia. ¿Por qué? Porque la ley dijo, la ley 2200 del año 2022, que reglamentó o que, digamos que recopiló toda la normativa de los departamentos en Colombia. Es una ley especializada, una ley específica que no se pueden aplicar ninguna otra ley por analogía, como aquí se ha hecho por parte de la mesa directiva de la Asamblea y sobre todo por la señora Presidente. Normatividades antiguas que ya fueron o reemplazadas o derogadas por la ley 2200. Entonces, para ir aterrizando en el tema, la ley 2200, en su artículo 19, en el numeral 8, dice, y aquí lo tengo para leerlo puntualmente, son funciones de las asambleas departamentales, 2.8. Elegir mediante convocatoria pública al secretario de la Asamblea para el periodo previsto en la presente ley. El periodo previsto en la presente ley es del 1 de enero al 31 de diciembre. Son cargos que la ley decidió que duraban un año. Son de periodo fijo de un año. La misma ley, en su artículo 32, reafirma y dice, artículo 32, la elección del secretario general deberá estar presidida obligatoriamente, ojo, presidida obligatoriamente por una convocatoria pública, conforme a lo señalado en la Constitución, la presente ley, y no leo el resto para no cansarlo. Y el artículo 104 ya, que es la reglamentación que hace la Asamblea, porque la ley obviamente trae algunas regulaciones genéricas y a través de las ordenanzas, las asambleas en Colombia lo que han hecho es acondicionarla a cada uno, porque de pronto no es lo mismo la Asamblea del Atlántico, inclusive que la Asamblea del Magdalena, o la Asamblea de Antioquia, que la Asamblea de Amazonas, y permite unos márgenes de movimiento de las asambleas para que se regulen de acuerdo a sus propias realidades. Entonces, en el artículo 104 del reglamento, los artículos 104, 105 y 106 del reglamento interno de la Asamblea dicen cómo debe hacerse la elección del secretario, pero voy a leer, o voy a decirles que la partecita puntuales dice, artículo 104, la elección del secretario general deberá estar precedida obligatoriamente por una convocatoria pública. Repite lo que dice el artículo 32, o sea, lo repite, es obligatorio, no solamente porque está en la ley, sino porque está en nuestro reglamento. Pero aquí viene lo que yo les decía ahorita, lo que es la desconcentración de funciones. La desconcentración de funciones es cuando un funcionario tiene todas sus facultades y le dice, usted va a ser secretario de salud, o sea que usted me va a manejar el tema de salud, usted va a ser la secretaria de educación, usted me va a manejar la secretaria de educación, el ingeniero le dice, usted va a ser de infraestructura, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Porque imagínese usted el gobernador, que él tiene en sí mismo todas las funciones, él las tiene en sí mismo, pero los secretarios lo que hacen es desconcentrar esa función en uno para que sea un organismo especializado el que la haga. Miren lo que sigue diciendo el artículo 104 de lo que le estoy leyendo. Dice, dicha convocatoria se hará por conducto de la mesa directiva de la Asamblea del Magdalena. Ojo, dicha convocatoria se hará por conducto de la mesa directiva de la Asamblea. Eso quiere decir que es la mesa directiva, no es uno de sus funcionarios.
No son 2 de sus funcionarios. Los 3. Son los 3. Aquí no se puede, y ahí, para convocar a la mesa directiva, hay unos protocolos. Usted sabe que cuando se va a convocar, hay que convocarla con 24 horas de anticipación, enviar el orden del día, para que a nadie se coja desprevenido. Yo no puedo decir, no hay reunión de mesa directiva ahorita a las 9:30 de la mañana, porque eso es tomarlos desprevenidos. La ley ha entendido que uno, por lo menos, tiene que pasar 24 horas entre la convocatoria y la reunión propiamente dicha. ¿Qué pasa aquí? La presidente, sin que mediara ninguna autorización legal ni ordenanzal, contrató a la que todo el mundo conoce, que es la Corporación Universitaria de la Costa, una universidad eminentemente política, una universidad pues que sus dueños han sido eternamente metidos en la política, que desafortunadamente el secretario general oriundo de Pibijay, hijo de una persona a quien yo conocí, que después lastimosamente ya no nos acompaña porque falleció el año pasado, pero una excelente persona, pero es un secretario general pues que le dicen el sicario académico porque precisamente está ahí en la CUC para poder descalificar, violando la ley, a los que no les gusta o a los que acuerdan o a los que tienen una pensamiento, filosofía diferente de ellos. Entonces, ¿qué hace ella? Contrata a la universidad por un precio artificialmente bajo, una universidad de esas 3.800.000, donde ha tenido que contestar tutelas, donde tiene que tener a 4 o 5 funcionarios trabajando en eso, donde tiene tantas cosas que hacer en este proceso y las que vienen, porque es que no se han acabado. Por 3.800.000 pesos, eso no cobra un abogado por hacer una tutela. Así que uno empieza a reírse de esos precios artificialmente bajos. Lo cual ¿Qué hay detrás de esos precios? O sea, generan especulaciones. No, yo no puedo decir que tenga una prueba para decir es que le están pagando legalmente 3.800.000 algo y por debajo de la mesa le están dando 50 millones. No tengo esa prueba. Interrogante. Pero por Dios. Es decir, si a mí me buscan para hacer una tutela, yo no cobro 3.800.000 y yo no soy la universidad. La universidad que tiene una infraestructura administrativa, seguramente, además, con toda esa envergadura de profesionales que debe tener, todavía más rápido necesita cobrar más. Tengo una anécdota de un amigo que algún día, hace unos, 6, 7, 8 años, un profesional muy importante del derecho, le ofrecieron hacer un estudio determinado por 600 millones de pesos. Y me acuerdo, me dijo, José, a mí eso no me sirve porque si yo contrato por 600 millones de pesos, mi oficina, mi bufete se desprestigia. Yo por eso pues, me dio una cifra que no la voy a decir aquí, no importa, pero era como 10 veces la cifra que le estaban ofreciendo pagar. Yo no voy a desprestigiar mi bufete por hacer aquí un favor y no lo hago. Pero quiero terminar, después del artículo 105 dice y desglosa. No los voy a aburrir, pero desglosa lo que son las etapas de la convocatoria. Y viene y dice parte por parte cómo es la convocatoria y dice qué es lo que hay que hacer. Pero nada más voy a leer lo que define como convocatoria. Entendida como el aviso público para invitar a todos los ciudadanos interesados en participar como candidatos en la elección general. Entonces lo que primero tenía que hacer la mesa directiva era la convocatoria. ¿Y cómo se hace esa convocatoria? A través de una resolución. Y decir, hey, la asamblea quiere elegir al secretario general. Los invito a que todos vengan y se inscriban. Aquí no. Aquí la secretaria eligió a quien va a hacer el concurso a su antojo, a su manera, y es donde empiezan entonces ya a vislumbrarse las irregularidades en este proceso. Por otras cosas, ¿no? Me ibas a preguntar, yo te interrumpí, pero si quieres me pregunta para seguir contestándote. Claro que sí, bueno, ya se hizo el registro y de manera muy concreta vamos a explicarlo para pues mayor claridad de los oyentes. Se hizo la convocatoria, la primera suspicacia está en que la universidad que fue contratada, pues fue contratada por un valor irrisorio, pues no entendemos cómo todas estas demandas, tutelas y estudios de actividades se van a realizar por ese valor. 1. 2. ¿Cuáles son las razones por las cuales a usted le dicen, mira, tú no estás dentro de los elegibles? Porque sabemos que son de los 23 que se presentaron, solo se admitieron 18, 19, si mal no estoy. Entonces, brevemente esa razón. Y luego de esa razón de que le dicen por qué, entonces, ¿quiénes sí son las personas que son elegibles? Y vamos a ver la relación de ellos con quien en esa mesa directiva tomó la decisión de decir, estos son.
Antes, te voy a decir, hay 4 personas, o sea, aquí es donde empieza todavía a ser más suspicaz el tema. De 16 que se presentan, solamente 4 pasan la prueba. Entre ellos, a una persona que es de mis afectos, yo lo conozco y no lo conozco de hoy, conozco a su familia entera. He disfrutado muchísimas veces con ellos. A todos les tengo gran aprecio. Su papá también fue un gran hombre, desafortunadamente murió de COVID, pero yo a él lo estimo muchísimo, lo aprecio. Él es enfermero superior, un profesional. Ha sido concejal de Ciénaga. Su familia ha estado en la política. Hemos tenido esporádicamente vínculos laborales con ellos, pero vamos a ver quiénes son. Hay Alcibiades Valencia Cantillo. ¿Tenemos las imágenes de quiénes son? Ya estamos en eso, sigamos. Yo no tengo imágenes, pero la Alcibiades, yo diría que muy competente, una persona trabajó en el hospital, fue un buen concejal en Ciénaga, fue de las personas que pasó la prueba, pero fue una persona que en las elecciones pasadas votó por el actual presidente de la Asamblea. Ahí comienza pues la relación. Alcibiades es la persona entonces que... Esa es Alcibiades. Bien, luego que nosotros... No tengo en contra de su persona, no tengo absolutamente nada. Pero estamos hablando de la formación profesional de él, es decir, no cumpliría en este caso las competencias idóneas para poder hacer... Sí, es un profesional, porque eso es indiscutible. Y tiene más de 2 años de experiencia y tiene una especialización, digo yo, porque para ser secretario tienes que tener... ser profesional, 2 años de experiencia y un posgrado. Ahí vemos entonces la primera relación. Alcibiades Valencia, pues, es uno de los 4 que quedó elegibles para poder aspirar a este cargo. Sabemos claramente que tiene entonces la relación ya ahí con Rosita porque él votó y su grupo político votó también con la actual presidente de la Asamblea. ¿Cuál es esa otra persona? Ahí vamos desglosando uno a uno estos nombres. La otra persona es Joana, Dios mío santo. Vamos a ver a Joana, vamos a verla. Que esa sí aparece en muchísimas fotos con Rosa, ahí está. Esa es una. Son muy amigas, por la foto, la expresión. Sí, no, todo, y aparece en muchas fotos. Es decir, esto ya. Sí, ya, y yo los otros 2 ni siquiera sé quiénes son y yo no confieso mis limitaciones para buscar en la red, eso porque alguien me lo mandó y yo lo tengo ahí, pero no sé si las otras personas, y no es de ahora, miramos la foto esa, se ve que hace muchos años, porque estaba Rosa muchísimo más bonita en ese momento. Bueno, quedaron seleccionados los amigos cercanos de la presidenta de la Asamblea. Ok, sería esa entonces la primera suspicacia. Se imagina que el 50% ya son personas afectivamente muy cercanas, porque tampoco tiene que elegir enemigos, no, yo también lo entiendo, pero pues no podemos tampoco traer a personas que sean evidentemente tan cercanas, porque eso además puede generar otros inconvenientes al momento de ejercer y al momento del estudio y de la elección, pues lo que debe prevalecer es la hoja de vida de la persona y que cumpla con todos los requisitos, pero bueno, no queremos decir que efectivamente los han seleccionado por la cercanía que es muy evidente, por la amistad, por los lazos que los une con la presidenta de la Asamblea, Rosa Jiménez, pero sí, pues como ciudadanos, como magdalenenses, pues se pide y se solicita que de verdad la elección se haga por el cumplimiento de los requisitos y esto genera muchas dudas, como decía la compañera, mucha suspicacia de cómo se está llevando este proceso en la Asamblea Departamental y que se están presentando las evidencias y las denuncias por parte pues de las personas que están alrededor, que están estudiando este caso. Así es, miren, y hay una cosa que yo de pronto puede que me eche un poquitico para atrás, porque cuando a ti te van a hacer... Ustedes son periodistas, ¿verdad? Y si llegan a una entrevista para venir a trabajar aquí, cuando vinieron a trabajar aquí a Radio Libertad, a ustedes les dijeron, o le hicieron una entrevista, ¿sobre qué le preguntaron? Sobre periodismo, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Qué tal que le hubieran preguntado sobre derecho marítimo o sobre derecho minero? Ni yo como abogado le hubiera respondido. Señora, qué pena, pero no califico. No, exactamente. Entonces, vámonos, y aquí es donde empiezan las trampas, las peores trampas, por eso yo le decía que el señor Federico Bornacelli es el sicario moral, o el sicario académico de las elecciones. Trampa número 1. Trampa número 1, vean, imagínense ustedes.
es que lo estoy buscando para leérselos puntualmente, porque de 10 núcleos evaluables, la resolución 060 que expide la mesa directiva, y ojo, para que ustedes vean, y aquí hay una demanda que ya se presentó. Me le iba a preguntar que si hay demandas formales, yo presenté una tutela, me la fallaron ayer en contra, porque no me fallaron el fondo, me dijeron que era improcedente porque no había demostrado mi perjuicio. O sea, no me dijo, usted no tiene razón, me dijeron. ¿Cómo te perjudica eso? ¿Cómo te perjudica eso? Yo creo que lo acredité suficientemente, pero listo, el juez vamos a ver qué pasa en segunda instancia. Porque apeló, ¿cierto? Tengo 3 días, tengo hasta mañana, hasta el viernes, para impugnarla. Pero fíjense que fijaron 10 núcleos evaluables. Ojo, 10 núcleos evaluables. Le dijeron a los candidatos a secretario, le vamos a preguntar estos 10 temas. Imagínense ustedes que de los 10 temas que van a preguntar, 6 no tienen nada que ver con las funciones del secretario. Por eso les ponía el ejemplo que si te van a hacer una entrevista en Radio Libertad y te preguntan sobre derechos mineros, seguramente no vas a pasar el examen. Ninguno. Ni yo, repito, que soy abogado, no tengo ni la más remota Entonces idea. Ahí ya vemos la relación también incluso con la universidad. Entonces ya empiezan los actos impúdicos de la universidad. Uno creería que la Corporación Universitaria de la Costa, pues va a ser garantía, va a ser idónea, pero no, lo que hace es que, y además absolutamente genérico, porque es que uno dijera, no, es que, y yo presenté derechos de petición a la asamblea sobre eso, derechos de petición que no me contestaron nunca. Pero bueno, ahí fuimos haciéndolo, y yo les quiero, si el tiempo alcanza, la audiencia no se me cansa y ustedes me lo permiten, 3 condicionamientos, y leerles para que se vayan de espalda de los núcleos evaluables que están en el artículo 20 de la resolución, que es la resolución 060, por medio de cual se hizo la convocatoria. Esperen para leérselo, caramba, qué pena que no lo tenía a la mano, pero aquí ya se lo voy a... Vamos resumiendo un poco, recordando a las personas que se conectan. Se está, pues, por decirlo de alguna forma, colocando en duda el tema del precio, del costo de la universidad, 3.800.000 por este proceso de elección, las preguntas o el cuestionario que tiene temas que no son competencia o que no son competentes para el cargo que se asumirá, el tema de la relación de las personas seleccionadas, la relación directa con la presidenta de la asamblea y otros temas. Y van 3, si seguimos. Miren, el artículo 20 de la resolución 060, que es donde además, para que quede claro también en la audiencia, los otros 2 miembros de la mesa directiva, al momento de firmar la resolución, dejaron constancia expresa en los considerandos de la resolución, y voy a leerlo puntualmente, que dice así: los honorables diputados Mayat, Paola Martínez Cantillo y Alberto Mario Gutiérrez Uribe dejan constancia que ellos, hasta ahora estoy diciendo lo que yo escribí, ahorita digo, dejan constancia que ellos no fueron convocados a la reunión de mesa directiva para tomar la decisión de hacer la publicación y que por lo tanto no participaron en la decisión de la presidente, afirmación que sustento cuando se lee con claridad en el considerando de la página 4, último párrafo, abro comillas, que mediante proceso público de contratación de mínima cuantía MC-006-2024 adelantado por la presidencia de la corporación. O sea, la presidente tomó unas funciones que no eran de ella y hizo una publicación y que amparándose en la ley 80, aquí la ley 80 no tiene nada que ver. Aquí los principios de la contratación y la transparencia se aplican a cualquier procedimiento en la administración. Entonces, imagínense, 2 de 3 integrantes de la corporación dejan una salvedad que no participaron en la selección de la universidad, y ya habíamos dicho atrás que fue delegado por parte de la corporación en la mesa directiva la posibilidad de escoger el secretario general. Ni estuvieron presentes, o sea, no estuvieron, fue una decisión unánime de la doctora Rosita. Nos enteramos todos al tiempo cuando ella hizo público eso. Ok. Pero entonces quería decirle y leerles el artículo 20 que dice, artículo 20, y la resolución 060 es la resolución por medio de la cual ya pretende la presidenta legalizar esa indebida contratación que hizo. Y el artículo
20 dice núcleos básicos a evaluar en la prueba de conocimiento, la constitución política, obviamente, en todo lo que tenga que ver con el tema de la asamblea. La ley 2200, ya la he nombrado aquí, que es la ley que reguló todo el régimen departamental. El reglamento interno de la asamblea, quien lo discute, si no conoces el reglamento no tienes nada que hacer. Pero miren cómo empiezan los temas genéricos y sin ninguna relación. Normatividad de contratación. Eso es una cosa tan genérica. La normatividad de contratación, la especialización de contratación en el derecho es de las más largas que hay, son 2 años. O sea, tendría uno pues que ser un experto, un tipo que sepa tanto de contratación, seguramente que no va a aspirar a ser secretario de la asamblea. Después habla presupuesto público. Hay un decreto que regula absolutamente todo lo que es el tema de presupuesto, que es el decreto 111. Yo creo que necesita 5 o 10 años para poder aprenderte ese decreto. Es decir, régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Miren todos los temas que estamos embarcando: contratación, presupuesto, ahora el régimen disciplinario, habrá que aprenderse el código disciplinario único, y todos son genéricos, ¿no? Planeación estratégica, miércoles, la planeación estratégica también es una especialización, pero sigue con otro que es yo no sé si es el peor de todos o es igual de malo que todos. Cuando hablan del modelo integrado de planeación y gestión y modelo estándar de control interno, MESI. Los controles internos son los órganos que han creado que creó la ley, y eso es responsabilidad exclusiva del líder o del representante de la entidad, cualquiera sea, el gobernador, el alcalde, el presidente de la asamblea. Y después dice normas relacionadas con manejos de personal y acoso laboral. Mejor dicho, ahora tienes que ser laboralista. Ahí es donde empieza la trampa. Por eso todos los que presentaron el examen salieron quejándose que un examen que no tenía nada que ver con los conocimientos y con lo que ellos, pues, pensaban que iba a ser el examen. Fíjense, tanta irregularidad junta. Es una cosa que era imposible. Ya tenemos evidenciadas disculpe que le interrumpa, tenemos evidenciadas estas irregularidades que son severas y al ojo y a la vista y al conocimiento de incluso personas que no tienen que ver con el derecho. Usted nos está explicando y seguramente la audiencia lo está entendiendo claramente. No debió ser la universidad, mire la relación que tienen los unos con los otros, pero ¿qué implica esto? Es decir, ¿cómo le ponemos un coto a eso? ¿Cómo desde la administración o desde los entes que regulan la asamblea departamental se puede decir alto? Usted lo está haciendo mal y la consecuencia de eso puede ser esta. Mire, aquí sí yo creo que hay una responsabilidad y yo no me quiero meter en la competencia de los diputados, porque yo finalmente la plenaria de la asamblea, la plenaria es mi jefe. Yo no puedo, primero por lealtad y segundo por agradecimiento. Y no me quiero meter en el tema específico de ello, pero es la corporación quien tiene pues que hacer inicialmente desde el punto de vista político esos controles. Ya será la rama contenciosa administrativa. Ojo, hay un delito específico que está consagrado en el artículo 410 del Código Penal, que es la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos. Entonces, la presidente, pregunto, ¿celebró un contrato sin el lleno de los requisitos? Son de los delitos en la administración pública que más sanciones tienen, y además por las cuales el 97% de los ordenadores de gastos son condenados. Eso, yo no soy especialista en derecho penal, pero a la luz, abuelo de pájaro, si uno lee la Constitución, si uno lee la ley 2200, si uno arregla el reglamento y ve el actuar de la presidente, caramba, por lo menos puede interesar a un fiscal indagar si eso fue o no fue bien contratado, y si el que no contrata bien en la administración se mete en un lío. Y aquí sí no importa el monto. Que el monto lo agrave es diferente, pero el delito se cometió. Después de unos salarios mínimos se agravan las cosas y hay una circunstancia de agravación, así como hay una de atenuación, etcétera, etcétera, pero se agrava. Pero aquí también se me está olvidando una cosa. Ya hay un control de advertencia de la Procuraduría. La Procuraduría ha venido solicitando documentos que hasta hace, no sé, 6 o 7 días no se lo habían querido entregar la presidente a la Procuraduría. A la Procuraduría, y ya llevaba 3 requerimientos de la Procuraduría. Entonces me los envió a mí para que yo los contestara. Y yo le dije, yo no puedo contestar esos documentos porque son precisamente las actas de la mesa directiva en las cuales me he declarado impedido. No he participado en ninguna reunión de mesa directiva donde se trate el tema del secretario, porque yo había manifestado mi interés. Y entonces es impúdico que yo
siendo aspirante, esté metido en eso. Entonces no se las entregó y le tocó oficiarle y decirle que yo no puedo entregar ni revisar esas actas porque podría de pronto obtener información previa que nadie tendría, lo cual lo constituiría en una desventaja para ellos. Segundo, yo violaría el propio régimen de inhabilidades e incompatibilidades. También me metería en un lío penal. Y tercero, no sería ético. Entonces, le dije, señores Procuraduría, pídansela a ella, pues que yo no la puedo firmar. Yo estoy impedido para eso. Bueno, fíjense entonces, en 3 oportunidades vemos la celebración indebida, la presunta celebración indebida de contrato, pues allí habríamos que estar muy atentos. Entonces, estas son las principales razones que hoy entrega el secretario de la Asamblea, el doctor José Fernández de Castro, de cuáles son esas irregularidades. Son 4 de las que hemos mencionado, muy graves, y miren las consecuencias que estas podrían tener. Esta elección se realizará el día jueves. Cuéntenos cuál es ese mensaje que le quiere llevar. El 30. El 30. Bueno, el 30 pues llegarán los 4 admitidos. Bueno, creo que hasta hoy hay plazo para presentar reclamaciones de los no admitidos. Se van a acordar de mí, van a admitir otros más porque hay unas reglas que se utilizan en los temas académicos, que cuando algunos no superan un porcentaje, no superan las pruebas, se entendería que las pruebas estuvieron mal realizadas. Que era lo que se refería usted con las pruebas y con las preguntas y todo. Claro, cuando famoso ejemplo, si se raja uno, la culpa es del estudiante, pero si de 20 se rajan 15, la culpa es del profesor. No nos echemos mentira. Aquí, literalmente, la culpa es del profesor, pero me imagino que van a corregir ese error. Porque si han hecho unas, ¿por qué no hacen otras? Entonces seguramente hoy admitirán algunos, o mañana, que creo que tienen que salir. Ahí está el cronograma. ¿Tiene posibilidades allí usted? No, ninguna, porque yo ni siquiera, a mí ni siquiera me dejaron inscribir. A mí no me dejaron inscribir por una razón. Porque yo, ahí es donde viene, porque yo te digo que es un sicario académico. Porque es que la universidad, una universidad, por Dios, había un proceso por un comparendo, y entonces la ley dice que quien tenga comparendos no podrá ascender o ocupar cargos públicos, y yo tengo un proceso, o tenía un proceso, no tenía un. De hecho, y primera vez que lo digo en los micrófonos, duré 13 años sometido injustamente por el famoso tema de los kits escolares de la administración de Omar Díaz Granados. Duré 13 años sometido a eso, y fui el único de los procesados que la fiscalía, después de tenerme 13 años sometidos, pidió la fiscalía al juez que me declarara inocente, como me declararon inocente. La misma fiscalía. Entonces, uno puede tener proceso mientras no esté condenado, pero además que la condena esté en firme, tú sigues siendo y se sigue presumiendo la inocencia. Pero entonces ahí entra uno a pensar, caramba, ha ocupado otros cargos, porque sabemos que usted ha estado en otros cargos de alto nivel, de alto rango. Así es. En donde usted ha sido, pues los ha ejercido, y fíjese que por una cosa tan pequeña podríamos decir, entonces ahí uno también nota como ese encarnizar, así como decimos. Próximamente estaremos atentos de quién será elegido como secretario de la Asamblea Departamental. Pues muy seguramente será entonces, según todo este análisis, alguno de los amigos cercanos de la actual presidenta de la Asamblea, como lo es Rosita Jiménez. Entonces, muchísimas gracias, señor secretario, por acompañarnos a esta hora en Noticias con Libertad, y sobre todo por entregarle a todos nuestros oyentes eso que ayer quedó allí como en stand-by con el diputado Noya, y que hoy usted nos hace toda esta claridad para que puedan percibir cómo se está desarrollando este proceso de elección en la Asamblea Departamental. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber sido claro, espero no haberlos aburrido, espero haberles completado el silogismo para que la audiencia en estos temas tan específicos lo hubiesen podido entender. Y sí, muchísimas gracias por esta actuación y por esta invitación nuevamente, siempre a sus órdenes, y en la Asamblea, pues hasta cuando Dios lo permita. Noticias con Libertad, el Caribe y sus noticias. Toda Colombia y el mundo. Por Radio Tropical 1040 de la banda AM, Radio Libertad 600 de la banda AM y Ondas del Caribe Online. Noticias con Libertad. Dirige Luz Marina Esperfayad. Noticias con Libertad, con la fuerza de la verdad. Noticias.